Bueno, en nombre de Dios y de la patria damos inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo del Senado. Les doy la bienvenida a todas y a todos. ¿Tenemos cuenta, Pilar? Sí, Presidenta, es una cuenta relacionada con el proyecto que está en la tabla del día de hoy, que es el proyecto que establece trabajo a distancia para cuidado de niños en caso de pandemia, originado en una moción de la senadora Sabat. La cuenta es esta. Ingresó otra indicación de la senadora Sabat para agregar, en el artículo 202 del Código del Trabajo un inciso final. También llegó una indicación de la senadora Goich para agregar un artículo 206 bis nuevo en el Código del Trabajo, también sobre la misma materia, y también llegó una propuesta del Ejecutivo que propone sustituir el artículo 152 cuater p del Código del Trabajo, que toma varias ideas de la indicación que ellos presentaron a este proyecto. Que yo me voy a adherir a las indicaciones trabajadas por la senadora Carolina Goich, para que las mías queden fuera. ¿Así? Ya. Quiero proponer, Pilar, si la senadora Muñoz también quiere suscribirla, que las podamos, en esto estamos en lo mismo. ¿Te parece, senadora Sabat? Sí, encantada. Que está la que ingresaste, que entiendo que tiene que ver con las personas con discapacidad, ¿no es cierto? El cuidado de las personas con discapacidad. Y lo que yo hice fue un esfuerzo de, ojalá, un texto que podamos aprobar ahora. Entonces, si les parece, lo suscribimos todos. Lo puede hacer el senador Letelier en la medida en que se incorpore también. No tengo ningún problema, al contrario. Hago confianza. Senadora, entonces... sí. Senadora, entonces, ¿a qué se van a llevar la senadora Sanriz Elvario? ¿Vamos hacia la indicación propuesta por usted? Porque su indicación... Sí, veamos esa y después le damos, entiendo que nos va a acompañar Francisco del Ejecutivo, le damos la posibilidad de que explique el contraste con la que ellos han presentado. Ya, porque su indicación en el fondo sería como un artículo 1. Entiendo, porque dice, agregas el siguiente artículo 206 bis nuevo en el Código del Trabajo y aquí está. ¿Lo leo, Presidenta? Por favor, Pilar. Entonces, la indicación de las senadoras, señoras Goich, Muñoz y Sabat, es para sustituir el texto del proyecto de ley por el siguiente. Agrégase el artículo 206 bis nuevo al Código del Trabajo. Si la autoridad declarare estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa que conlleve el cierre de salas cunas, jardines infantiles o establecimientos educacionales, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña que se vea afectado por dichas circunstancias la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo de conformidad con el capítulo 9 del título segundo del libro primero del presente código, sin reducción de sus remuneraciones. Tratándose del cuidado personal de un niño o niña de más de 7 años y que no ha cumplido 14 años para acceder a esta modalidad, el trabajador deberá entregar al empleador una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta. Si ambos padres son trabajadores y tienen el cuidado personal de un niño o niña de hasta 7 años de edad, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer uso de esta prerrogativa siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita. Esta modalidad de trabajo se mantendrá vigente durante el periodo de tiempo en que se mantengan las circunstancias descritas en el inciso primero, salvo acuerdo de las partes. La misma regla precedente se aplicará para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado personas con discapacidad. Esa es la indicación de la senadora Goich, Sabat y Muñoz. ¿Presidenta? Sí, senadora Muñoz. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que incluye todos los aspectos que estuvimos conversando en la última reunión, la última comisión. Tengo solo una duda. ¿Qué pasa con este cruce que se ha hecho hoy día de establecer trabajo presencial o distancia
con el plan paso a paso, porque hoy día tenemos muchas trabajadoras de jardines infantiles, guarderías, profesoras, profesores, todo el personal auxiliar de educación, en que si están en fase 2, todo el mundo vuelve a trabajo presencial, pese a las alertas que ha hecho el propio Colegio Médico, de que no están las condiciones digamos, de resguardo de riesgo, contagio en esa fase. Entonces, no sé si esto se cruza necesariamente, aunque existe esta norma, la otra disposición, aunque es administrativa, va a tener un peso en esta disposición. Bueno, la idea es que mientras no esté la posibilidad de la sala cuna, que tengan la alternativa de teletrabajo. Y entiendo, nosotros lo estamos dejando en la ley y eso tiene más peso que cualquier otra disposición administrativa. Sí. Eso es lo que yo entiendo. La senadora Sabat, y después le doy la palabra a Francisco si quiere intervenir de parte del Ejecutivo. Sí, presidente, que también estoy de acuerdo con la indicación. Solo tengo un punto que quizás tiene relación con lo que planteaba la senadora Muñoz respecto de la condición de que las salas cunas estén cerradas, respectivo a las fases, justamente, porque entendemos que en fase 1 las salas cunas están cerradas, entonces lo vamos a dejar condicionado a que en estado de catástrofe o en alerta sanitaria, después como viene, esto efectivamente esté con la fase 1 corriendo, en el fondo, con la sala cuna cerrada. ¿Esa es la idea de fondo? O sea, yo lo entiendo, Presidenta, que mi duda es que si esto hay que cruzarlo con las medidas administrativas. Hoy día tenemos una rebelión grande de mamás, papás y cuidadoras, o sea, ¿cómo se llama? Trabajadoras de Junji, porque en fase 2 todavía hay riesgo, o sea, lo ha dicho el propio Colegio Médico, los propios expertos. Entonces, hay una situación de conflicto permanente con las disposiciones administrativas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, en que de alguna manera no consideran el nivel de riesgo que hay en fase 2. Abren igual las salas cunas, abren igual los jardines infantiles, los colegios. Tenemos una campaña muy tosuda del ministro de insistir en la apertura de los colegios. Ya hay niños, niñas contagiadas en los colegios. Y por otro lado, el Colegio Médico y los expertos lo que han dicho que recién en fase 3 o 4, recién en fase 3 con varias condiciones, está la posibilidad de abrir los establecimientos. Y incluso en fase 2, personas con enfermedades crónicas como cánceres, diabetes, varias enfermedades, trasplantados, etcétera, tienen que volver al trabajo presencial. Es lo que hemos conocido, por lo menos las resoluciones de la Dirección de Educación de mi región, no sé en otras regiones. Le doy la palabra a Francisco del Río. Hola, Presidenta, buenos días. Buenos días. Por su intermedio a las senadoras, senadores presentes. A ver, con respecto a la consulta de la senadora Muñoz, yo tengo el entendimiento siguiente. El plan paso a paso considera estas 4 o 5 fases, y en cada una de las fases hay personas que retornan al cumplimiento de sus contratos de trabajo y otras que no. En fase de cuarentena casi nadie trabaja, solamente labores esenciales que no cierran por orden de la autoridad. En fase 2, unas pocas más, etc. Ahora, la norma que se está proponiendo acá, y cuya redacción trabajamos el fin de semana, que bueno, no es esta, pero eso ya es otro cuento, supone que en los universos de trabajadoras que conforme al plan paso a paso deben cumplir funciones presenciales, se abre esta posibilidad de teletrabajo cuando se crea un subuniverso, que son aquellas que tienen a su cuidado un menor de 7 o 14 años en su caso. Es decir, si uno va al plan paso a paso, en cada fase hay personas obligadas a trabajar en cumplimiento de sus contratos. De esas personas obligadas a trabajar se otorga esta franquicia y este derecho para quienes tienen a su cuidado menores. Así lo entiendo yo. En el fondo no es que aquí se esté rediseñando el plan paso a paso, o quienes pueden abrir o quienes no, sino que para quienes tienen que abrir, que es otra discusión, que podrá estar bien o mal, no sé, para quienes tienen que abrir y quienes tienen que trabajar, se abre esta posibilidad de que teniendo niños que no tienen cómo enviarlos a ningún establecimiento preescolar o escolar, pueden teletrabajar bajo las condiciones que aquí se indican.
Yo entiendo que así funciona, senadora presidenta, por su intermedio. Sí. Sí, lo que queda es un espacio de duda respecto de cuándo funcionan o cuándo no funcionan las salas cuna. Claro, lo que ocurre, presidenta, perdón, por su intermedio, con esto termino, es que no veo cómo podríamos dar a propósito de esta norma esa discusión, porque esa es una norma que dicta el Ministerio de Salud y que se implementa vía legal y administrativa principalmente. Evidentemente hay una discusión atingente a los tiempos que estamos viviendo, pero no sé cómo podría darse en este proyecto de ley. Presidenta. Senadora Muñoz. Sí, a mí me preocupa harto no resguardar el cruce entre una ley que tiene mucho más peso y disposiciones administrativas que se están aplicando hoy día. Por lo menos lo que yo conozco en mi región, está en el paso 2 varias comunas, en la fase 2, y trabajadoras de jardines infantiles, profesores, tienen que volver presencial. ¿No? Y la realidad que existe es que al volver presencial, muchas de ellas, de las cuidadoras de los jardines infantiles, tienen un problema con sus hijas y sus hijos menores de 7 años, no saben dónde dejarlo. ¿No? Bueno, y también los mayores, o sea, eso es más complejo. Es lo que le está pasando hoy día, que, bueno, algunas tienen el bono, otras no, porque son funcionarias públicas. Entonces, ahí hay un tema que puede llegar a ser generar mucha expectativa, porque es muy buena la propuesta, pero que puede ser letra muerta de acuerdo al cruce con las disposiciones sanitarias, que tiene una lógica de poco resguardo de la maternidad, de poco resguardo de la salud de las trabajadoras y trabajadores. O sea, eso es mi duda. No sé de qué manera se puede resolver, pero vamos a estar con ese tema, yo creo, cruce de esta norma con las fases del plan paso a paso. ¿Presidenta? Sí, senadora Sabat. Era yo, para reservar. Sí, primero la senadora Silveira. Senadora perdón, y después la senadora Sabat. Y después el senador lo que pasa es que si una trabajadora de una sala cuna tiene una niña menor, una persona, cae en la misma circunstancia. En la misma circunstancia que cualquier otra persona que tiene un niño menor de 7 años. Entonces, no creo que allí esté el problema. Es decir, porque las personas que tienen que ir presenciales y que tienen niños, es porque no hay otra manera de hacerlo. Es decir, alguien que tiene que hacer, no sé, labores que tienen que ser presenciales y tienen niños de menores de la edad que estamos estipulando en este cuerpo legal, la verdad es que no tiene ninguna diferencia con un trabajador de sala cuna. Por lo tanto, no veo yo dónde va a estar el problema en ese sentido, porque se estarían equiparando la situación, ¿no? Senadora Sabat. Presidenta, yo veo que quizás la duda que está ahora exponiendo la senadora Muñoz tiene que ver con que se está condicionando la norma a que efectivamente existan cierres de sala cuna, jardines infantiles o establecimientos educacionales. Y con aquello, por tanto, se está condicionando a la fase, que efectivamente en fase 2, cuando los establecimientos educacionales comienzan a abrir, esto ya no ocurriría. Entonces ahí se equipara la norma que estamos ahora debatiendo con el plan paso a paso. Solamente rige entonces en fase 1, cuando estamos en cuarentena total, porque ya en fase 2 comienzan a abrir las salas cunas y los jardines infantiles y los colegios. Entonces ahí es decisión nuestra al final, porque nosotros, redactándola de esta manera, cuando decimos que conlleve el cierre de sala cuna, jardines infantiles o establecimiento educacional, lo estamos condicionando a que en fase 2 esta norma ya no siga teniendo vigencia. ¿Se entiende? Así es, yo no sé lo entiendo. Sí, ¿Cuál sería su propuesta, senadora? Al tiro, no, senadora. En el entendido que la primera conversación que tuvimos con el Ejecutivo era que esto no se condicionara a un cierre de sala cuna, que fuera la madre la que decidiera respecto de cómo ella quería llevar el cuidado de sus hijos. Sobre todo y particularmente,
yo lo veo para el cierre de sala cuna, cuando son niños menores de 2 años. Creo que ahí efectivamente hay una situación de mayor riesgo para los niños o para las madres. Entonces, quizás lo pudiéramos dejar que conlleva el cierre de los establecimientos educacionales, porque ya niños que están en sala cuna o que están en jardines infantiles son más pequeños. Que era lo que habíamos conversado en una primera instancia. Y así no lo condicionamos, por lo menos a los niños menores de 2 años, que son las que probablemente están con el mayor problema y que son las que hoy día están exigiendo un postnatal de emergencia más alargado, finalmente quedan fuera del grupo que condiciona al cierre de establecimientos educacionales, o sea, dependiendo de la edad de los niños. Presidente, una consulta por intermedio. No, una consulta. Francisco, le concede la interrupción al senador. Ah, no, perdón, es que no había visto al senador Letelier, disculpe. Francisco, adelante. Adelante, Francisco. No, solamente por su intermedio preguntar a la senadora Sabat, cuando se refiere a establecimientos educacionales, entonces se referiría a personas de tercero o cuarto medio que no pueden asistir a su escuela, o sea, 17, 18 años, ¿o a qué establecimientos educacionales se refiere? No, está pensando en niños de 3 años hasta 14, que están incorporados acá, que van al colegio, en rigor, o al jardín infantil o al colegio. Pero yo estoy pensando que si lo dejáramos solamente establecimientos educacionales, queda todavía más rígido, que quizá en esto valdría la pena diferenciar el caso de sala cuna. Uno podría hacer un ahí específico. Pero escuchemos primero al senador Letelier. Muy buenos días, quiero saludar a todas y a todos. Disculpa por el retraso en conexión. Segundo, plantear de que yo creo que no todas las declaraciones de estados de excepción conllevan al cierre de establecimientos. Pero, habiendo a veces estados de excepción, o por calamidad pública, o alerta sanitaria, los colegios están cerrados. Entonces, yo creo que son el verbo de que conlleve el cierre puede ser lo equívoco. Y yo trataría de separar si está declarado el estado de excepción y no están funcionando las salas cuna. Creo que puede ser más práctico. Pero a la vez aquí hay dos conceptos distintos. Senador, no te sigo bien, porque o sea, que esté el estado de excepción y... No todos los estados... A ver, la declaración de estado de excepción es el que incluye el cierre de colegios, ¿o no? No necesariamente. No. Entonces, yo trataría de separar dos cosas. Aquí hay uno, es que las mujeres tienen derecho a pedirle al empleador el teletrabajo. ¿Cuál es la causa? ¿Es por el estado de excepción o porque los colegios están cerrados? O por los niños, por la maternidad. O si es copulativo. Entonces, a mí lo que me ocurre es que conlleve el cierre de las salas cuna, y yo creo que eso puede prestarse para mucha ambigüedad en algún momento. Yo entiendo que lo que pasa, si hay estado de excepción y los establecimientos no están abiertos, las mujeres tienen, o las personas tienen derecho a pedir teletrabajo, mayormente van a ser mujeres. Y yo la simplificaría para todos los niños de menor de cierta edad. Tampoco entendí por qué separan los dos grupos etarios de los niños. Entiendo que queremos cerrar de base es decir, de educación preescolar hasta octavo, y más o menos hasta la edad que están tienen 14 años. Sería mi sugerencia. Sí. Ahí hay dos cosas. Una, está el estado de excepción y se cierran los colegios. O sea, lo que genera el problema es que se cierran los colegios o las salas cuna y no tienes alternativa. No es el estado de excepción. ¿Mm? No es el estado de excepción per se. O sea, una consecuencia del estado de excepción. Claro, pero si tuviéramos alerta sanitaria y pudieran funcionar los colegios y las salas cuna, no tendríamos el problema. No sé en qué situaciones podrían darse eso, porque uno tiende a pensar que ya sea por pandemia o por otra cosa, igual probablemente no van a funcionar los colegios. Hay muchas comunas que están en fase 2
que los colegios están cerrados igual, o las salas cunas igual. Entonces no entendí la reflexión de la senadora Sabat en su momento, por lo mismo. No, Presidenta, si que me permite, efectivamente en fase 2 las salas cunas pueden abrir y los colegios abren, de hecho. Entonces está separado de esa forma. Lo que pasa es que aquí tenemos que, de alguna u otra forma, decidir si lo vamos a dejar redondeado a un estado de catástrofe o lo vamos a dejar abierto a una alerta sanitaria. Y en segundo término, ver si efectivamente, entendiendo el fundamento de esta norma, que es que de alguna otra manera se entienda que los padres no tienen con quién dejar a sus niños, porque tienen que hacerse cargo del cuidado de estos niños y porque en el fondo están evitando el contagio del virus en este caso, y hoy día los niños y las niñas no están obligados a ir al colegio. Entonces, de alguna otra forma, con esto estaríamos cayendo en la obligación o obligando a los padres a que lleven a los niños al colegio. ¿Se entiende? Cuando dejamos la condición de que deben estar cerradas las salas cunas, los jardines infantiles y los establecimientos educacionales. Por eso, quizás ahí hay que hacer la diferencia. Y a mí me preocupa particularmente el grupo etario de niños menores de 2 años, que son cuando están estableciendo el ingreso a una sala cuna. Presidenta. Senadora Muñoz. Sí, yo creo que este es un punto súper central porque el eje de nuestra propuesta es la maternidad, el resguardo de la maternidad en las mujeres trabajadoras o padres trabajadores. Entonces, yo creo que aquí, y es la crítica que hay, por lo menos particularmente mía, a estas disposiciones paso a paso, que tienen un eje homogenizador, o sea, todo da lo mismo. Y por eso hoy día tenemos muchas, yo hablo por mi región, no sé de otras regiones, pero tenemos parvularias, ¿cierto?, que tienen que ir con sus hijos a los colegios. No tienen dónde dejarlo, porque son muy chicos, porque no es vacante, tienen que desplazarse, muchas de ellas no tienen auto. Entonces, la fase 2, en mi región al menos, está obligando a abrir salas cunas, jardines infantiles y colegios. Y eso significa obligar a las madres trabajadoras a resolver su problema individualmente, como sea, con tal de llegar al establecimiento. Entonces aquí hay una situación que no logramos abordar, que es la relación de la madre trabajadora y el padre trabajador con el cuidado de sus hijos de ciertas edades. Porque aquí lo que se impone es una lógica homogénea, establecida por disposiciones sanitarias que no sabemos, que están siendo muy criticadas de la propia comunidad médica, ¿cierto? Que fase 2 es un riesgo. Es un riesgo. Los médicos, al menos en mi región, el colegio médico que nos hemos reunido, recién fase 3, con muchas condiciones, se podrían abrir los establecimientos educacionales. Y por cierto, también la sala cuna, los jardines. Entonces, yo no sé, creo que no sé cómo se puede tratar, pero la excepcionalidad de la maternidad, hay que hacer pesar, en mi opinión, que el eje central es la protección de la maternidad de las madres trabajadoras. Y eso es lo que a mí debería llevar a ordenar las disposiciones administrativas que hoy día tiene el gobierno. Que están, por lo menos la fase 2 está fuera de foco de lo que dice el Colegio Médico y los expertos. ¿Presidenta? Senadora Van Rieselbergher. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que ser estricto en lo que se plantea, porque en fase 2, y yo soy médico además, ¿no? por si acaso, en fase 2 no se obliga a los colegios a abrir, lo que se hace, se les permite abrir, que es una diferencia bien importante, y se les permite abrir de la mano con la comunidad educativa, y dentro de la comunidad educativa también están no solo los papás, está toda la comunidad educativa. Entonces, acá yo además, si ustedes mal no recuerdan, los funcionarios de la educación, tanto profesores como auxiliares, como docentes, como todo, fueron ya a estas alturas deben tener sus 2 dosis de vacuna con el tiempo necesario para la inmunización. Lo que los protege, evidentemente no en un 100%, pero en un porcentaje muy alto, de las posibilidades de contagio. En segundo lugar, sí creo que la senadora Muñoz tiene un punto. ¿Cuál es el que efectivamente una persona que trabaja en un colegio cuya comunidad educativa decidió abrir, a lo mejor no, y tiene un niño pequeño, a lo mejor no tiene dónde dejarlo? Bueno, ese caso hay que ver cómo se resuelve, y me da la impresión que es lo que es a lo cual debiéramos abocarnos en esto, porque también el senador Letelier tenía un punto, cuál es que efectivamente no siempre todos los estados de excepción conllevan cierre de colegios. Hay que recordar
que nosotros estuvimos en la región del Biobío para el terremoto un mes en estado de excepción. Y los colegios durante ese mes abrieron antes de que se terminara el estado de excepción. Por lo tanto, también, es decir, no necesariamente los estados de excepción conllevan, es lo que quiero decir, pueden llevar de la mano, sobre todo cuando son recién emitidos, un cierre de los establecimientos educacionales, pero no necesariamente van de la mano. Y creo que acá lo que nosotros, tal como dice la señora Muñoz, lo que nos debiera preocupar es qué es lo que pasa con las mamás que trabajan en estos establecimientos y que eventualmente no tienen dónde dejar sus hijos, que es justamente la misma situación que le puede estar pasando a una mamá que tiene a sus hijos en un establecimiento educacional en fase 2 y que la comunidad educativa ha decidido no abrirla o ella ha decidido no mandarlo. Entonces, ahí tenemos una dificultad que yo lo que creo que es lo que te tiene que abocar este proyecto, ¿no? A decidir por el Ministerio de Salud cuáles son las barreras sanitarias que tiene que ir cumpliéndose para ir disminuyendo las restricciones de las libertades que necesariamente implica un estado de excepción. Eso. Yo entiendo el problema perfectamente, pero no tengo mucha claridad de cómo resolverlo. O sea, efectivamente acá lo que nosotros estamos cautelando es el cuidado de los niños, ¿no es cierto? La maternidad y la paternidad ahí, eso está originado en que las salas cuna o el establecimiento educacional no puede funcionar, por eso el conlleven. Yo pienso que en la fase 2 no deberían funcionar los colegios, creo que en eso debería regir, sobre todo en esta etapa de la pandemia, el principio como más preventivo, pero eso es algo que no podemos nosotros establecer en la ley, ¿no es cierto? Porque es bastante más específico. Entonces, ¿cómo dejar ese espacio para que... a mí lo que me preocupa al tiro, senadora Sabat, es que, claro, si está abierta la sala cuna y hay una imposibilidad, porque hay muchos casos, muchas son situaciones, ¿no es cierto? Cada familia en eso es un mundo, ¿no? Y cada empresa es distinta, que no te obliguen a la trabajadora, abrió la sala cuna, entonces tiene que ir cuando, no sé, puede ser que incluso esté en una comuna que sí está en cuarentena y la empresa no está en cuarentena. Creo que pueden haber un montón de situaciones que impliquen también riesgo. Estaba pensando en más que conlleve el cierre de las salas cuna, es que, o sea, que tenga la imposibilidad de utilizar la sala cuna, la trabajadora. Pero también eso es demasiado amplio. Pero creo que por ahí quizá hay algo que ya... Y no sé si me explico, no podemos dejar tampoco tan ambigua la norma como para que genere... discusiones, ¿no es cierto? Al contrario, lo que queremos es dar certeza, pero ahí veo yo algo que quizás podríamos darle vuelta. Y solo para responder el planteamiento del senador Letelier, que aquí en esta propuesta se diferencia la situación de un niño hasta 7 años y de 7 a 14. Inicial, en la primera parte es si hay una persona que está a su cuidado, si está padre o madre, se genera la alternativa y ahí se amplía hasta 14, que eso es algo que tenemos que discutir si nos parece. En algún momento incluso la senadora Sabat me había planteado que no fuera 14, sino que fuera a los 11 años, lo dejamos igual si hay padre y madre al cuidado o si hay una persona a su cuidado. Es eso lo que está diferenciado, pero para que lo someto a discusión también. Senadora Sabat. Presidenta, yo para resolver quizás el punto del cierre de los establecimientos educacionales, de acuerdo a todo lo que se ha dicho, es quizás que en la redacción no lo sometamos al criterio del cierre, o sea, que efectivamente se establezca que si la autoridad declara estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal y ahí lo que sigue, sin condicionarlo al cierre de las salacunas, jardines infantiles o establecimientos educacionales. Entonces ahí no estamos condicionándolo a fase 1, fase 2, fase 3. Cuando eliminamos la condición que conlleve el cierre de salacunas, jardines infantiles o establecimientos educacionales.
porque en el fondo lo condiciona a que exista un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia, y ahí el empleador deberá facilitarle la opción de teletrabajo al trabajador. Voy a ser abogada del diablo un poco. Sí. Yo estoy solamente proponiendo una fórmula. Sí. Yo creo que puede ir por ahí. Le quita el origen inicial de la inexistencia de salas cuna o la alternativa de cuidado, que es la que origina el problema de alguna manera. Solo si es que yo creo que la alerta sanitaria va a durar mucho más. Uno podría pensar, porque vamos a necesitar mantener integrada red de salud, por una serie de cosas que tienen que pasar, o sea, que te permite el decreto de alerta sanitaria, que es distinto al de excepción constitucional, que uno esperaría que ojalá no dure tanto. Estoy pensando que ahí lo que estamos dejando es mucho más amplio el que la trabajadora pueda pedir el teletrabajo por un tiempo mucho más prolongado y abierto, independiente de que puedan o no estar funcionando, o que puedan estar funcionando las salas cuna. Y balancear eso con el impacto que tiene también sobre mujeres que tienen a su cuidado niños, que ya sabemos que además, o sea, ustedes saben el compromiso que tengo yo con la protección de la maternidad, ¿no? Hemos trabajado juntas muchas normas, pero también que no las estemos exponiendo en algunos casos, a que finalmente sean las primeras en ser despedidas o término de su contrato. Pancho, ¿tú querías decirnos algo? No, solamente eso mismo, reafirmar que en realidad el proyecto aquí y las audiencias que ha recibido esta comisión, las peticiones que nos han llegado al ministerio, en fin, todo lo que se ha visto en la Cámara de Diputados sobre este tema, dice relación efectivamente con el caso basal de una madre que está obligada que sea la fase que le corresponda, tiene que ir a su trabajo y no tiene con quién dejar el cuidado de niños, que en circunstancias normales hubieran debido ir a sala cuna o establecimiento vocacional. Ese es el punto del que se hace cargo la moción. Yo lo que temo es que estemos intentando intervenir aquí los criterios de apertura o cierre de las fases, que uno podrá criticarlos o no, y es cierto, y yo le encuentro mucha razón a la senadora Muñoz en eso. O sea, creo que comparto que hay cosas que revisar en la fase 1, fase 2 probablemente, pero me da la impresión que esta no es la sede. Aquí estamos resolviendo el problema de una trabajadora que no tiene con quién dejar a su cuidado a un niño, y estamos ampliando el rango de 7 a 14 para ponerse en el caso de cierto sentido común, de que si hay otro adulto que se puede quedar con un niño de 13 años, parece razonable que la madre pueda volver a su trabajo y no sufrir ningún perjuicio ni laboral ni económico. Pero aún permitir que en cualquiera que sea la fase, estando funcionando los colegios, estando funcionando los jardines infantiles, con todas las medidas sanitarias que sean del caso, que no permita la proliferación de contagio, se acceda por derecho unilateral al teletrabajo, me da la impresión que puede haber algo que no cuadre, no sé, habría que darle una vuelta. No sé si hay alguna otra propuesta o tratamos de mejorar la redacción respecto de sala cuna. Presidenta, lo que pasa es que yo coincido con lo que dice Francisco. El objetivo de este proyecto es resolver un problema. Y el problema es aquellas mujeres que, teniendo que hacer, no pudiendo hacer teletrabajo, tienen que salir a trabajar. Ese es el objetivo de esta ley. Este objetivo de esta ley no es determinar cuándo tienen que abrirse las vacunas ni las condiciones, porque ese es el objetivo del equipo del equipo asesor del Ministerio de Salud. Es decir, podemos conversarlos, invitarlos, podemos preguntarles, pero si queremos, el objetivo de este proyecto de ley es resolver el tema de las mujeres que, teniendo que salir a trabajar y teniendo niños que son pequeños, que no pueden quedarse solos en la casa, no tienen con quién dejarlo. Ese era el objetivo de esta ley. Entonces, a veces me da la impresión que el ideal es enemigo de lo bueno, es decir, querer en un cuerpo legal abarcar todo, cosas que están mucho más allá incluso de los objetivos de esta comisión, finalmente va a entrampar esto.
Entonces, y creo que hay muchas mujeres que necesitan de esta herramienta. Entonces, no sé, de verdad que nos ha pasado en otros proyectos de leyes en donde por tratar de abarcar más de lo que se debiera o de lo que era inicialmente el objetivo por el cual se inició esto, realmente se termina trancando, porque yo efectivamente creo que hay un problema. Yo conozco muchas mujeres, al igual que probablemente muchas de ustedes, que tienen que salir a trabajar y que tienen un problema real y tienen que andarse consiguiendo con quién, casi mendigando con quién dejar cuidar a los niños. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Dios quiera que esta situación de pandemia termine lo antes posible. Yo estoy esperanzada que así sea. Pero me parece que si no vamos a entramparnos. Eso es lo que creo. Senadora Sabat. Sí, Presidenta, un poco para aclarar el fundamento del proyecto también, respecto a lo que dice la senadora Marta Selberger. Esto es porque no quiero generar más expectativas de lo que hemos acordado también en conversaciones tanto de los autores como del gobierno. Este proyecto le permite teletrabajar solo a las mujeres que por naturaleza de sus servicios pueden teletrabajar, ¿ya? No es para todas las mujeres, como dice la senadora Marta Selberger, es solamente las que por la naturaleza de sus servicios pueden teletrabajar. Nos encantaría que fuera un universo como lo menciona la senadora Marta Selberger, pero no es así. Segundo, creo que quizás el punto que a lo mejor trae más dudas respecto a la maternidad y a los niños menores de 2 años, que quizás donde podríamos tener una discusión mayor respecto a si tienen que enviar a sus niños a las salacunas o no, porque aquí lo estamos condicionando a ese cierre, y efectivamente yo creo que quizás en el tema de los niños que tienen que asistir a una sala cuna o un jardín infantil, que son en el rango de niños de 2 a 3 años, podríamos redactar una cosa distinta, pero para mantener el espíritu de la norma y el acuerdo con el gobierno, deberíamos dejar el cierre de los establecimientos educacionales. Lo que quiero decir, referente a mi intervención anterior, es que ese es el punto que de alguna otra forma condiciona la alerta sanitaria y las fases en que se encuentre, o el plan paso a paso que se encuentre en el contexto de hoy día. ¿Se entiende? No se entiende mucho, yo no entendí mucho la propuesta. en el fondo que no sé, en el fondo que quizás separemos lo respectivo a salas cuna, jardines infantiles respecto de los establecimientos educacionales. Respecto a lo que planteaba también la senadora Muñoz, y que todos han manifestado acuerdo con eso, Francisco, porque el fundamento es que efectivamente el padre o la madre no tenga con quién dejar a su cuidado los niños, y obviamente evitar el contagio. Ese es el fundamento o el espíritu de esta norma, ¿cierto? Entonces, ocurre aquí la diferenciación cuando tenemos además un plan paso a paso que te dice, en fase 1 no van a estar abiertos ninguno de los establecimientos educacionales. En fase 2, efectivamente, sí pueden abrir la sala cuna, los jardines infantiles y los colegios, pero los padres no están obligados a llevar a sus niños a los establecimientos educacionales, ¿cierto? Y se les permite a los colegios abrir, y también dependiendo de cada uno de los colegios. Entonces, yo creo que la norma lo resuelve así de esta forma, entendiendo que no existiese un plan paso a paso, dejándolo completamente fuera. Aquí no existe como un problema de poco entendimiento entre el plan de paso a paso y lo que nosotros queremos resolver. Eso es lo que intento decir, porque finalmente aquí se dice que el establecimiento educacional esté cerrado, y en el plan paso a paso en fase 2 no es obligatorio que los colegios abran. Si el colegio está con las condiciones de poder abrir, abre. Y el padre o la madre eventualmente tampoco está obligado a llevar a sus niños al colegio. Entonces, yo creo que hay que hacer la diferenciación de salas cunas, jardines infantiles o establecimientos educacionales, y mantener quizás que conlleve el cierre de establecimientos educacionales. Presidenta, es que en la medida que nosotros condicionamos el beneficio a una situación bien específica, que es el cierre de establecimientos educacionales y de salas cunas, estamos necesariamente relacionándolo con disposiciones sanitarias, que son las que hablan de las fases, ¿no? O sea, que no es
no es como se llama, digamos, autónomo digamos, del diseño del concepto de retorno. Ese es mi problema. Yo encuentro que está impecable, pero la propuesta y la preocupación original, pero a mí me problema mucho lo que está sucediendo en mi región, porque si viene pueden volver o no, hay una resolución de la Dirección Regional de Educación que obliga, o ahora, en estos momentos, a retornar a las madres trabajadoras a trabajo presencial. Y rásquese con sus propias uñas, no importa, pero usted vuelve presencial, fase 2. Entonces, eso es mi única, digamos, reparo, en el sentido que quizás, como decía inicialmente la senadora Sabat, asociar solamente el deber del empleador de otorgar trabajo a distancia cuando hay una calamidad pública, alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá, porque así dejamos un rango, un espacio de poder de verdad hacer una relación directa de ese beneficio que estamos otorgando con el empleador. No está mediado por una medida sanitaria, que es la que está redactada. Cuando abre, entonces usted ya no tiene el derecho. O sea, eso es lo que a mí me complica, de qué manera desde una norma laboral se mandata a este beneficio, sin tener que contemplar otras disposiciones. Porque aunque digan, mira, esto no tiene nada que ver con las normas sanitarias, tiene que ver, porque la reapertura es una decisión sanitaria con criterios que están muy controvertidos por las propias comunidades médicas y científicas. Entonces, eso es lo que a mí se genera una buena expectativa, pero después las mujeres van a ir a decir, mire, bueno, pero yo no puedo llevar a mi hijo aunque estemos en fase 2, lo que sucede hoy día en la región de Coquimbo. No lo puedo llevar, igual tiene que llevarlo, tiene que arreglársela, tiene que ir presencial. Entonces, eso es lo que a mí me complica, de qué manera estas lógicas se superponen y rebajan el beneficio. Senador Letelier y después Francisco. Tengo una duda, quiero ser abogado del diablo, Nani, para ver si para tratar de situar dónde radica el punto. Si no tuviéramos una pandemia, la mujer no tiene derecho a elegir, o el cuidador no tiene derecho a elegir, ¿cierto? Cuando no hay una situación de pandemia, el trabajador o trabajadora no tiene derecho a pedir el teletrabajo. Que nos gustaría que eso fuera una norma permanente, eso es un punto. Pero pensando de que aquí estamos solo legislando para la excepción, la pregunta es, ¿queremos las medidas copulativas o queremos que, independiente que estén abiertos o cerrados los centros, los educacionales o de cuidado de la primera infancia, independiente de que estén cerrados, que siempre sea un derecho laboral de la madre o del cuidador de hacer teletrabajo? Entonces, mi duda es en qué estamos. ¿Estamos estableciendo condiciones copulativas o queremos que solamente sea la primera condición? Yo cuando escucho a la senadora Sabat, yo no comparto su línea de argumentación que los niños de 1 a 2 años estén más expuestos que un niño de 3 o 4 años. Digamos, claro, son más dependientes los niños de 1 a 2 años, es cierto, pero en términos sanitarios están igual de expuestos, ¿no? A mi juicio. Entonces, yo lo que no quiero hacer es diferencia de edades. Creo que sean todos los niños menores de cierta edad que requieren cuidado y que la madre pueda, cuando se cumplen los 2 requisitos. Pero yo lo que estoy escuchando es que está planteando que lo hagamos con el primer requisito solamente. Yo me pregunto si eso es bueno o malo. Entonces, quiero ser abogado del diablo en esto, solamente para ver dónde somos capaces de fijar el avance de este derecho. Yo siento que si lo planteamos solo el estado sanitario, cualquiera que esto sea, lo más probable es que no nos vaya bien en este proyecto de ley. Esa es mi inquietud. Perdón, no te escuché la última parte. Lo centramos solo en... Que solo sea que digamos,
el que en todo estado de excepción la madre tenga el derecho siempre al teletrabajo, porque esa es la consecuencia, ¿no? No sé qué pasa si si están funcionando los establecimientos educacionales. ¿No debería ser esa la condición complementaria? Pero así está planteado. O sea, no, sí, pero cuando escucho a la Nani y a la senadora, a Marcela, tengo mi percepción de que el funcionamiento del establecimiento les gustaría relativizarlo. Y quiero entender, por eso estoy haciendo como abogado del diablo en esto, es solo... Senadora Muñoz. Está bien diablillo, sí. O sea, lo que yo creo, Presidenta, puede ser el máximo, y siempre, como se dice, lo mejor enemigo de lo bueno. Sin embargo, yo pienso en que todas estas propuestas son un elemento central de avanzar en una ley de catástrofe con enfoque género. ¿No? Y pueden ser posteriormente normas que trabajemos como permanencia, ¿no? Para que cada vez que se produzca una catástrofe sanitaria o de la naturaleza, tengamos dispositivos normativos que operen instantáneamente y no tengamos que hacer lo que el Parlamento ha hecho hoy día, un debate permanente de ir ubicando realidades y transformándolas en normas de urgencia, de emergencia, para enfrentar, por ejemplo, este conflicto maternidad-trabajo en medio de la pandemia. Entonces, para mí lo óptimo es que se quedara con el párrafo: si la autoridad declarar el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos niña. O sea, es siempre excepcional, pero sin pasar por consideraciones administrativas que surgen durante el proceso de la pandemia. Porque esto de que el cierre, la apertura, o sea, está bien, podemos tener visiones muy críticas del plan paso a paso, yo soy sumamente crítica, pero incorporar aquí esa dimensión administrativa, que cuál es la lógica para no paralizar el país, por supuesto, para que los niños no pierdan de estudiar, para que las mujeres puedan trabajar y llevar a sus niños a las cunas, pero cuando no hay un elemento ordenador de verdad científico y no se escuchan muchas de las propuestas que hacen los conocedores de la... Yo soy socióloga nomás, no soy médico, pero cuando uno pulsa las sociedades, los procesos societales, también está auscultando como ausculta un médico un cuerpo humano. Entonces, de verdad que yo creo que acá ese factor, ahora yo no me voy a oponer, pero lo dejo para la historia de la ley, Presidenta, que considero que va a traer las mismas consecuencias que está trayendo hoy día resoluciones que están sacando el Ministerio de Educación, en este caso, en mi región, y que está obligando a las mujeres que están desesperadas por la vuelta a clase sin la necesaria, digamos, soluciona a dónde dejar a los niños, más que arréglatelas como puedas, ¿no? Eso es lo que yo planteo, no es transformar esto en una situación como señala el senador de Telí. Entonces tú estás porque simplemente que eliminemos la condición copulativa. Sí, ese planteamiento de la senadora Muñoz. Sí, lo había hecho el senador Tomás, que creo que es pertinente. Sí, es que Presidente, quiero aclarar. Gracias, que quiero aclarar simplemente por la transparencia del proceso legislativo, que el proyecto original no conllevaba la condición copulativa del cierre de establecimientos educacionales. Esta propuesta recae en un acuerdo y en una conversación con el gobierno respecto de la urgencia legislativa, que es finalmente lo que nos ayuda a que este proyecto salga con mayor rapidez. Quiero decirlo para transparentar un poco la discusión. ¿Presidenta? Y cuando yo establecía que de alguna u otra forma se está, o yo ponía como debate, como tratando de solucionar, la verdad, el punto, que hiciéramos la diferenciación de cierres de sala cuna y jardines infantiles respecto a los establecimientos educacionales, era como para llegar a un punto medio, no para diferenciar si es que había más exposición del contagio de niños hasta 2 años o después, por lo que dijo recién el senador Letelier. Solamente lo quería dejar en la claridad de los argumentos, de que efectivamente el proyecto original no conllevaba la razón del cierre de los establecimientos educacionales.
Francisco. Presidenta, solamente una consulta que quiero hacer ver a la comisión, o sea, intentar aquí resolver posibles déficits o problemas o contradicciones derechamente que pueda tener el plan paso a paso, puede llevarnos a situaciones un poco complicadas, porque si se elimina esa frase y esa condición copulativa, es decir, ¿qué va a ocurrir? Este derecho queda abierto hasta el infinito, por ejemplo, en el caso de fase 3 o fase 4 o fase 5, estando vigente todavía el estado de declaración de emergencia por pandemia, en que ya habría toda una normalidad, por lo tanto entraría en conflicto el deber de asistir a clases, la obligatoriedad de la educación, etcétera, etcétera, en un funcionamiento normal o casi normal, como puede ser la fase siguiente, con el derecho a teletrabajo. No sé cómo podría funcionar eso, más allá de estar a favor o en contra, no sé cómo podría funcionar. Porque si usted elimina toda esa frase, efectivamente deja abierto todo el paso a paso para este derecho, incluye su fase 5. Entonces, no sé cómo podría compatibilizarse eso, presidente. Quizás, Presidenta, podría ser con la obligatoriedad de los niños de asistir a un establecimiento educacional, porque ahí es donde se ocurre la diferencia que menciona Francisco. No, una es... Esto está pensado, Presidenta, perdón, debe ser una senadora, está pensado desde la madre o el padre que tiene a su cuidado, no del niño. Por eso, no, está pensado en el cuidado de los niños. Pero esa es siempre la discusión. El derecho laboral o el derecho a los niños. Esa es una discusión recurrente en el capítulo de protección de la maternidad y la paternidad y la vida familiar. Por eso, pero esa es la naturaleza del proyecto al menos, la protección de los niños y niñas. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo pasar a otro? Perdón, sí, senador Letelier. ¿Sí? Está claro que nos gustaría eliminar el tema del cierre de los establecimientos. Lo hace más difícil que avancemos. Yo no tengo problemas de explorar ese camino. Lo segundo que me preocupa del texto es el empleador deberá ofrecer a los trabajadores que tengan cuidado personal. ¿Ya? Lo tiene que ofrecer. Eso no significa que va a tener derecho la mujer. Y yo le agregaría una frase aquí, para lo quiero proponer, que siempre deberá ser acogido favorablemente si hay otros trabajadores de las mismas funciones en teletrabajo. Es decir, que nunca se puede discriminar contra una mujer que, habiendo en la empresa de teletrabajo, no se la puede dejar fuera de esta opción. Porque tal como está redactado, el empleador tiene que ofrecer nomás, pero no tiene que garantizar. Me preocupa el verbo rector ahí. Ya. Pancho. Sí, Presidenta, es una vieja discusión también. Lo vimos harto en la Cámara de Diputados a propósito de protocolos, porque se introdujo una norma que también en personas que tienen bajo su cuidado menores o niños y niñas, adolescentes y personas con discapacidad. En esa sede también se cuestionó el poder ofrecer. La ventaja que tiene el poder ofrecer, o sea, deberá ofrecer, es que objetiva la obligación del empleador. Porque si recuerdan ustedes, esto estaba originalmente deberá pactar con el trabajador, y el deberá pactar es una obligación que requiere dos partes, y si una de las partes no la cumple, en fin, no se puede exigir su cumplimiento, el deberá pactar. Se barajaron alternativas como poner a disposición del trabajador o tendrá la obligación de implementar, ¿ah? Pero el deberá ofrecer la resumía a todo, y esa es una obligación fiscalizable. Cuando digo deberá ofrecer el empleador, es que pongo al trabajador en la opción del derecho de él de aceptarlo o no, unilateralmente. Esa es la obligación. Y la obligación de ofrecer es una obligación fiscalizable por la Dirección del Trabajo. Pero además, Pancho, yo entiendo que en este texto no se excluye a quienes no puedan hacer teletrabajo, es para todos. También para claridad de la discusión parlamentaria y de los alcances del texto. A ver, sí, lo que ocurre es que hay funciones que son imposibles de teletrabajar. Y en el caso de los protocolos, del proyecto de protocolos que se ve mañana en la sala, entre paréntesis, el miércoles en la sala, digamos, el empleador adquiere otras obligaciones, como separar los espacios, o siempre sin merma o menoscabo del trabajador.
Pero Sí, pero evidentemente hay en principio realidad, o sea, hay labores que no son teletrabajables. Una vulcanización no es teletrabajable, a eso me refiero. Pero de la lectura de este texto, independiente del otro proyecto que se está discutiendo, el hecho de que no haya sala cuna o alternativa de establecimiento educacional, que haya estado de catástrofe y que tenga un hijo menor de 7 años, te tienen que ofrecer, el empleador está obligado a ofrecer teletrabajo. Eso es lo que yo entiendo del texto. Entonces, Ojo, Presidenta, lo que señalaba la senadora Sabat por su intermedio, o sea, que esto supone que la naturaleza de los servicios lo permite. En una empresa que no hay computador o que yo reparto cosas, es decir, un transportista no sé cómo podría teletrabajar. O sea, ¿qué se le puede ofrecer? Dicho mirado desde la otra perspectiva. oigan, yo creo que el ánimo mayoritario es como eliminar la frase que la Pilar gentilmente nos ha marcado en amarillo, que conlleva el cierre de salas cunas, jardines infantiles o establecimientos educacionales. Pero entiendo que tenemos duda de los alcances y dejarlo tan abierto. Yo les propongo, porque estamos ya sobre la hora que habíamos fijado para hoy, que podamos darle una vuelta y dejar esto, votarlo, zanjarlo como primer punto para el miércoles. Estoy pensando en voz alta solamente que quizás uno podría trasladar eso al final del párrafo, donde planteamos que el empleador deberá entregar el trabajador una declaración jurada de la imposibilidad de que otra persona cuide o de que está a cargo. Quizás si lo miramos desde ese punto de vista y lo asociamos ahí, podemos resolverlo de mejor manera. Lo dejo planteado ahí para que nuestros asesores y Pancho que está, quizás le demos una vuelta, tratando como de resolver algo que es difícil de zanjar en general, ¿no es cierto?, para todas las situaciones, pero creo que por ahí quizás podemos encontrar una alternativa. ¿Ya? Y le quedamos pimponeando la mejor reacción para zanjarla el miércoles, ¿les parece? Presidenta, Senadora Sabat. y en el entendido de lo que me mencionaba Francisco respecto de la obligatoriedad de los niños de asistir a establecimientos vocacionales, porque eso también es distinto dependiendo de la fase. En fase 2 están abriendo los establecimientos educacionales, pero los niños no están obligados a asistir. Uh-huh. Entonces, esto va a cambiar cuando se pasa a una fase 3 o una fase 4. Quizás ese podría ser el criterio si es que no quiere dejarse solo con la condición de que se haya declarado un estado de excepción constitucional, porque efectivamente si lo dejamos como con una declaración de alerta sanitaria, podría existir esto en forma muy amplia hasta que efectivamente no estemos con ninguna fase. Uh-huh. Y quizás esa tampoco es la naturaleza del proyecto. Entonces, yo creo que efectivamente la condicionante de que los establecimientos educacionales estén cerrados puede ser muy un criterio que conlleva el paso a paso y que efectivamente puede ser muy estricto para las madres y para los padres, y particularmente para los niños, que es el principal motivo de este proyecto, que tiene que ver con la protección de los niños y niñas. Entonces, quizás tiene que ver más con el criterio de la obligatoriedad de asistir a los establecimientos educacionales que del cierre de estos establecimientos educacionales. Lo dejo como una alternativa más, porque quiero que este proyecto avance. Sí. Yo te invito, senadora, ahí que puedas poner eso como en un texto, recojamos las distintas alternativas, tratemos de elaborarlo y el miércoles, sí o sí, primero de la tabla, zanjamos el proyecto. Que eso incluso nos permitiría verlo con un certificado en la tarde, si es que hay ánimo para eso, en la tabla. Solo como para dejarlo sobre la mesa, es decir, por ejemplo, o que sea en la medida que el establecimiento al cual acudía el niño está cerrado, porque ese es el problema, es que yo no tenga dónde dejar a mi hijo. Porque puede ser, como en fase 2, es una decisión colectiva
colectiva, no es una decisión ministerial unilateral, es una decisión colectiva, puede ser que el establecimiento donde yo tenía a mi hijo esté cerrado y tener que trasladarlo a otro, porque yo tengo que trabajar, puede ser bien traumático. Entonces a lo mejor sí puede, en la medida en que ese establecimiento esté cerrado, a lo mejor puede ser también una alternativa, porque si está abierto puede darse por las condiciones de la comuna o del aislamiento, qué sé yo, no tengo idea. Con esas razones toman la decisión los papás. En la medida en que el establecimiento al cual asiste el niño o niña Claro. no se encuentra en funcionamiento. Sí, puede ser también, no sé, yo le pediría que lo evaluaran también eso. Ya. Pongámonos creativos y creativas yo creo que lo podemos resolver. Incluso si tenemos un texto antes, no, podemos citar un ratito mañana para la sala, no sé, podemos buscar una alternativa. Pero yo los invito a trabajar el texto y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos por ahora. Muchas gracias.